Capítulo 13. La lengua apacible. Escuchad, porque voy a decir cosas excelentes, voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad, y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas ellas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Proverbios 8 del 6 al 9. Este pasaje debe ser no solo nuestra confesión y testimonio, sino también nuestra reputación. Es decir, que no solo debe ser lo que afirmamos de nosotros, sino también lo que de nosotros afirman los demás. Lamentablemente, todos en esta vida hemos aprendido a hablar de manera circular. Frecuentemente, quienes nos escuchan, cuando terminamos de hablar, no tienen la menor idea de lo que hemos dicho. Necesitamos aprender a comunicarnos de manera abierta, franca, veraz y sincera. Como nos dice Santiago, de una misma boca no deben salir bendiciones y maldiciones. Todo lo contrario, debemos ser como la mujer virtuosa de la cual habla Proverbios 31. En nuestra boca debe estar la ley de la clemencia. Como hijos de Dios, llenos de su Espíritu, hemos sido llamados para manifestar el fruto del Espíritu, especialmente la bondad, la mansedumbre y la humildad. Esa debe ser nuestra disposición. ¿Cuál es su disposición? León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. Proverbios 28:15. El diccionario define la palabra disposición como el humor habitual de una persona, temperamento, tendencia o inclinación habitual, la manera habitual de reacción emocional. ¿Qué clase de disposición tiene usted? ¿Es básicamente alegre y bondadoso o gruñón y malhumorado? ¿Es dulce y amable o agrio y ruin? ¿Es de buen temperamento o se enoja con facilidad? Si es lo segundo, ¿conserva tu enojo por largo tiempo? ¿Es positivo e imbatible o negativo y susceptible a la depresión? ¿Es calmado y fácil de complacer o áspero y exigente? Como ya lo dije, parecía que estaba rodeada de gente con una disposición negativa. Es difícil complacer a una persona que tiene ese tipo de disposición. Si ha estado cerca de una persona así, estoy seguro de que entiende lo que digo. Parece que siempre quiere algo diferente a lo que tienen. Cuando comen pollo frito, expresan su disgusto porque no es asado. Y este es un ejemplo muy simple, pero seguramente lo entienden. A una persona con esa clase de disposición se le llama gruñón, malhumorado, un oso. ¿Cuál es tu disposición? ¿Es usted un oso gruñón o un osito de peluche? La disposición orgullosa. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. Las personas con una disposición orgullosa son muy difíciles de tratar porque son arrogantes. No se les puede decir nada porque lo saben todo acerca de todo. Como son tan dogmáticos, siempre están a la defensiva, lo cual hace difícil que puedan recibir corrección, porque implicaría admitir que están equivocados y eso es algo que ellos encuentran imposible de hacer. En mi ministerio, el Señor me utiliza para corregir mediante su palabra. Generalmente la naturaleza carnal no se ocupa de eso, pero la corrección nos hace crecer en el Señor. Aunque procuro hacerlo con amor, a veces algunas personas reaccionan contra mí porque su orgullo las lleva a resistir la verdad. Pero Jesús dijo que es la verdad la que nos hace libre. Juan 8:32. Recuérdelo, la gente libre es gente feliz. Además de estar siempre a la defensiva, las personas orgullosas están ocupadas procurando convencer a otros sobre su necesidad de cambiar o lo que deben hacer. Para mí fue asombroso aprender que mi tarea no es convencer a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En Juan 16:8, Jesús dijo que es el Espíritu Santo quien convence a la gente de la verdad. Eso quiere decir que usted y yo no tenemos que jugar a ser Dios en la vida de otras personas. Ya le dije que yo hacía eso con mis hijos.
No sabía enseñarles como lo hacía mi esposo, decirles lo que debían y no debían hacer basado en la palabra de Dios, y luego se ocupaba de sus asuntos, permitiéndole al Espíritu Santo convencerlos de la verdad. Sí, necesitaban corrección. Pensaba que era mi tarea convencerlos de que ellos estaban equivocados y yo tenía la razón. Les daba discursos y les predicaba durante interminables horas, procurando que estuvieran de acuerdo conmigo. Ese enfoque repetitivo y cansón solo hizo que una parejita de niños se sintiera frustrada. Le doy gracias a Dios porque Él sanó y restauró nuestra relación. Las personas orgullosas creen que deben convencer a otros de que ellos tienen la razón y los demás están equivocados. Como nos dice este versículo de Proverbios, este tipo de enfoque superior y dominante no agrada a Dios, porque Él desea que sus hijos sean bondadosos y humildes, no arrogantes y orgullosos. Generalmente las personas orgullosas también son muy rígidas, lo cual explica por qué a menudo son tan estrictos y tienden a imponer disciplinas. Tienen su propia manera de hacer las cosas y si a alguien no le agrada, reaccionan fuerte y a veces violentamente. Esto es así, así se hacen las cosas o algo por el estilo. Como así era yo con mis hijos, mi esposo, quien estuvo en el ejército, me decía que yo hubiera sido un buen sargento instructor, pero esa actitud y comportamiento con mi propia familia no produjo los resultados que yo quería o esperaba. En realidad produjo el efecto opuesto. Finalmente, la gente orgullosa es gente complicada. Aunque la Biblia nos llama a una vida sencilla, ellos creen que deben agrandarlo todo y hacer una montaña de cada verruguita. Se debe en parte a que piensan que deben descubrirlo todo, saberlo todo en cada situación y conocer el porqué de todo lo que ocurre en la vida. Todo esto nos ayuda a entender por qué generalmente los orgullosos son personas infelices y la gente infeliz no puede hacer feliz a los demás. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿Dios quiere que tengamos la clase de disposición que es una bendición para nosotros y para otros? ¿Nos ha dado Él un ejemplo que pueda servirnos de modelo? La disposición apacible. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderán ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Mateo 12, 18, 21. Como creyentes, como hijos amados de Dios, creados a su imagen, Él quiere que tengamos la misma disposición apacible que su Hijo Jesús demostró en la tierra. Muchos de nosotros creemos que si Jesús entrara en un recinto lleno de contienda y rivalidad, le tomaría solo unos pocos minutos establecer la paz. Él tenía tal naturaleza de calma, estaba revestido de humildad, no necesitaba probar ni demostrar nada, no se preocupaba por lo que la gente pensara de él, estaba bien consciente acerca de quién era y no sentía la necesidad de defenderse a sí mismo. Aunque otros se enojaran contra él y quisieran discutir con él, su respuesta siempre fue pacífica y amorosa. Ese es el tipo de disposición que Dios desea que usted y yo tengamos. Esta es la clase de lengua que Él quiere que tengamos en nuestras bocas. Una lengua que exhorte, edifique y aliente donde quiera que vaya. ¿Somos así o más bien malhumorados y enojadizos? ¿Somos humildes, sencillos y agradables o orgullosos, complicados y rígidos? Mi esposo es una de las pocas personas que yo conozco con una verdadera disposición calmada y pacífica. Es tan descomplicado que me asombra. Puede estar a punto de tomar una siestecita, pero si le pido que me compre algo en el supermercado, me responde, seguro que sí. Cariño, iré de inmediato. Si fuera yo, le puedo asegurar que mi reacción sería bastante diferente. Con frecuencia, las personas que poseen ese tipo de disposición exhortan y animan,
No importa lo que ocurra a su alrededor o lo que otros estén diciendo o haciendo, ellos siempre parecen tener una palabra de aliento y de amabilidad para compartir con todo el mundo. Así es como Dios espera que seamos. Para eso nos dio la boca, no para herir o despedazar a la gente, ni para criticar y condenar a quienes disientan de nosotros. Como mensajeros de Dios, sus intérpretes y sus embajadores de paz, se espera que usted y de mí, que no seamos ásperos, ni duros, ni orgullosos, ni arrogantes, ni rígidos e inflexibles. Todo lo contrario, debemos ser pacíficos, calmados, amables, sencillos, humildes, moldeables y adaptables. Para poder hacerlo, para ser como Dios desea, sus representantes en la tierra tendremos que desechar nuestra vieja naturaleza y vestirnos de la nueva, es decir, la de su amado Hijo Jesucristo. Una nueva naturaleza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. En la versión Reina Valera revisada, la primera frase del versículo que acabamos de leer exhorta a despojarse del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir. Aunque la palabra griega anástrofe en este pasaje no se traduce como conversación, en versiones más modernas, pues el significado de conversación ha variado. Antes significaba comportamiento o conducta. Yo todavía creo que existe un vínculo vital entre nuestra conversación y nuestro comportamiento, pues ésta refleja y expresa nuestra naturaleza. El Señor me ha revelado que nuestra naturaleza se ve a través de nuestra conversación, es decir, de nuestra manera de hablar, que nuestra manera de hablar revela el tipo de persona que somos. Nuestra boca expresa nuestra naturaleza. Si tenemos una disposición suave y dulce, nuestras palabras transmitirán esas cualidades durante las situaciones conflictivas. ¿No dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira en Proverbios 15:1? Eso es cierto. Si estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y a permitirle al Espíritu Santo que obre a través de nosotros como Él quiere en cada situación. Si estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor con humildad y obediencia, tal como lo hizo Jesús, entonces la misma naturaleza que motivó sus palabras y sus acciones llegará a ser nuestra naturaleza, trayendo calma y dulzura a nuestras vidas y a las de las personas con quienes establezcamos contacto. Jesús lo llamó tomar su yugo sobre nosotros. La naturaleza de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Si vamos a mostrar la naturaleza de Jesús, necesitamos conocerla. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza diferente. No hay dos personas exactamente iguales. Nuestra naturaleza también cambia a medida que pasamos por las diferentes experiencias y ciclos de la vida. A través de los años he podido ver la diferencia entre mi naturaleza y la de mi esposo. Yo soy el tipo de personas que posee una naturaleza guerrera, por así decirlo. Las personas con mi disposición son difíciles de complacer. Nada les va bien. Tienen que agrandarlo todo. Tales personas no son muy felices. Las personas más felices son las que toman todo con calma, se complacen y fácilmente se llevan bien con la gente, los que fluyen con la marea, quienes se ajustan y se adaptan a las circunstancias. Tales personas generalmente traen paz en medio de la tempestad. Debo admitir que durante los primeros 21 años de mi matrimonio, hasta que fui llena con el Espíritu Santo, mi esposo era mucho más feliz que yo. Luego comencé a alcanzarlo, porque ahora tengo en mí más palabras de Dios. Pero aun cuando fui bautizada con el Espíritu Santo, no tuve un cambio de la noche a la mañana. Los cambios reales no son rápidos y fáciles. ¿Ha aprendido usted que si ha de cambiar, necesita desear el cambio y desearlo con tal intensidad que esté dispuesto a hacer un esfuerzo para lograrlo? A algunas personas les gustaría tomar una pildorita o pronunciar unas palabras mágicas por las noches y despertar a la mañana siguiente totalmente diferentes, completamente transformadas.
Pero los cambios no son ni ocurren de ese modo. No existen santos hechos de la noche a la mañana, ni ministerios instantáneos. Si usted y yo hemos de ser diferentes a lo que somos ahora, tendremos que soportar algo de sufrimiento. Tendremos que cooperar con el Señor mientras paso a paso nos lleva, hasta ajustarnos y conformarnos a su voluntad, transformándonos gradualmente a la imagen de su Hijo Jesús. En el versículo 29 de este pasaje, Jesús describe su naturaleza, nos dice que es manso y humilde de corazón. Luego añade que si tomamos su yugo, su naturaleza sobre nosotros y aprendemos de él, hallaremos descanso. Cuando usted y yo empecemos a adoptar la bondad, la mansedumbre y la humildad que caracterizaron la vida de Jesús, encontraremos descanso para nuestras almas. En el versículo 30, el Señor describe su yugo, su naturaleza como buena, no áspera, ni dura, ni aguda, ni apabullante, sino confortable, graciosa y agradable. Recuerde que si usted está bajo presión, esta presión no viene de Dios. Su yugo no es, como ya le dije, áspero o duro, cortante, ni agudo, ni apabullante, porque esa no es su naturaleza. Así no es el Señor, sino el diablo. Así trata el diablo con los que se someten a él. Jesús tiene una disposición talante o actitud calmada y apacible. Por eso la Biblia dice que si queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos aprender a ser guiados por la paz. Colosenses 3:15. Si somos guiados por la paz, podemos estar seguros que somos guiados por Dios, porque Él es la paz que habita en nuestro interior. Demasiados creyentes van de una reunión a otra buscando oír una voz, procurando una palabra de Dios bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Yo he dado palabras proféticas de conocimiento y de sabiduría en nuestras reuniones. Eso es algo que a todo el mundo le gusta. Pero cuando se trata de dejar a un lado la naturaleza carnal y ser transformados por el Espíritu según la naturaleza de Jesucristo, la historia es diferente. Ahí es donde los cristianos maduros son separados de los bebés en Cristo. Es ahí donde se revela quién quiere ser realmente serio con Dios y quién no. Es fácil seguir siendo como somos, es fácil continuar siendo ásperos, duros, cortantes, apabulladores, pero eso se roba nuestra paz y nuestra alegría. Debemos aprender que si alguna vez hemos de ser realmente felices, tendremos que ser como Jesús, asimilar su naturaleza en nosotros, así como Él tomó la nuestra sobre sí. Hebreos 2:16. Nuestra actitud dura y áspera o dulce y apacible determina si somos verdaderos adoradores de Dios, el aceite perfumado y santo de la unción. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y la canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Éxodo 30 del 22 al 25. ¿Desea realmente la unción? ¿Quiere que la unción fluya de su vida? ¿Quiere ser saturado con la dulce fragancia del Espíritu de Dios? Según lo dice la Biblia, hay un aroma especial que emana de nuestras vidas, porque somos dulce fragancia de Cristo, la cual exhalamos para Dios. ¿Qué se aspira? Entre quienes son salvos y entre los que se pierden, 2 Corintios 2:15. Estos detalles que vemos en el Antiguo Testamento son muy relevantes para los aspectos prácticos del Nuevo Testamento. Los ingredientes del aceite de la unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo aquello que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 30 del 26 al 30.
Tenía entre mis posesiones un libro de Hamad Mujar titulado Mountain of Spice, el monte de las especias, debido a que cuando leí este pasaje de Éxodo me pregunté, ¿qué representarían todas estas especies? Entonces miré en el libro de Hannah, según la autora, la mirra representa la mansedumbre. Como la fórmula para el aceite de unción requería de 500 medidas de mirra, eso representaba una gran cantidad de mansedumbre. Como ya lo vimos, la mansedumbre es una de las características que Jesús mismo se atribuye. La canela representa la bondad y el cálamo la gentileza. Así que usted y yo queremos la unción de Dios, tendremos que saturarnos de una mezcla de mansedumbre, bondad, gentileza y humildad. Crezca en Cristo y en amor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Gálatas 4, 1 y 2. También tendremos que crecer y madurar en Cristo para que podamos reclamar la plenitud de la herencia destinada para los hijos de Dios. En el capítulo 4 de su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que cuando un individuo menor de edad recibe una herencia, esta es administrada por un tutor hasta cuando el heredero llegue a la mayoría de edad. Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Jesús, es decir, que usted y yo tenemos una herencia en Cristo, pero el Espíritu Santo la puede retener hasta que crezcamos y dejemos de lado las cosas de niños. Recibimos las bendiciones de Dios solo cuando somos lo suficientemente maduros para administrarlas. Ejercer control sobre nuestras bocas es una manera de demostrar madurez, tal como lo vimos en Isaías 58, 6 al 9. También tendremos que desatar las ligaduras de opresión y de maldad, liberar a los oprimidos y romper todo yugo. Debemos compartir nuestro pan con el hambriento, acoger al pobre en nuestras casas, cubrir al desnudo y no escondernos de quienes son carne y hueso de nosotros. Lo que el Señor nos dice en este pasaje es que Él desea que tengamos la misma disposición madura que tuvo su Hijo Jesús, aquella que no es egoísta ni se enfoca en nosotros, sino que se interesa y cuida de los demás. Entonces, como Él mismo lo dijo, se verá nuestra luz como el alba, nuestra sanidad y restauración, y el poder de una nueva vida florecerá en nosotros. Nuestra justicia, nuestra recta relación con el Señor irá entonces delante de nosotros, conduciéndonos en paz y prosperidad, y la gloria del Señor será nuestra retaguardia. Y clamaremos a Él, y Él nos oirá. Isaías 58, del 8 al 9. Cuando desechemos de nuestro medio el yugo y el dedo amenazador dirigido a los oprimidos, cuando dejemos de ser críticos y de juzgarnos los unos a los otros, cuando descartemos toda forma de conversación falsa, áspera, injusta y maligna, entonces las bendiciones del Señor se manifestarán en nuestras vidas. Seremos verdaderos adoradores, fragante aroma para el Señor. Una fórmula para vivir en el reino. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y al afecto natural amor. Si tenéis cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 4 al 8. En este pasaje tenemos la fórmula bíblica para movernos de la carne a la naturaleza divina, a fin de experimentar la verdadera vida del reino. Comenzamos nuestra relación con Dios en el atrio externo. Luego pasamos al siguiente atrio, hasta finalmente entrar al lugar santísimo. Comenzamos nuestra vida cristiana como bebés recién nacidos. Hacemos oraciones carnales, leemos la Biblia de manera carnal, vamos a la iglesia carnalmente, pero Dios acepta este tipo de adoración porque Él nos acepta donde estamos. Pero después nos dice, es tiempo de pasar al atrio, de más adentro.
Parte de esta palabra suya llega a través de mensajes sobre la santidad, diciéndonos que si bien antes nos permitía ciertas cosas, ya no nos la permitirá más. Finalmente llega el día cuando nos dice, ahora es tiempo de pasar al lugar santísimo. Y para poder pasar allá, toda nuestra vida debe ser puesta en el altar del Señor. No podemos reservarnos las cosas pequeñas que deseamos para nosotros mismos. Debemos rendir todo a Dios, convirtiéndonos así en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Esto significa que debemos estar listos para vivir nuestra vida delante de Él tal como Él lo desea, confiando en que nos da la gracia para lograrlo. Filipenses 2:13. Lo primero que nos dice en este pasaje es que debemos tomar las promesas de Dios con diligencia. Muchas personas aún están estancadas en el principio, nunca van más allá de las promesas de Dios, como pasan toda su vida citándolas, pero jamás añaden diligencia o esfuerzo de su parte. Nunca ven el cumplimiento de dichas promesas. Si usted y yo vamos a crecer, a alcanzar la verdadera madurez cristiana y a realizar el plan de Dios para nuestra vida, debemos determinar que finalizaremos el curso o la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Segunda de Timoteo 4:7. Como vendrán situaciones que procurarán desalentarnos y hacernos claudicar, debemos tomar y mantener la determinación de ser diligentes. Luego dice que agreguemos a nuestra diligencia fe, la cual a su vez desarrolla la virtud de la excelencia. Llega un momento en nuestras vidas cuando el Señor nos dice, no puedes seguir siendo perezoso, mediocre e indisciplinado. Debes ejercitar la excelencia, la determinación y la energía cristiana. Entonces, esa excelencia desarrolla conocimiento y este produce el dominio propio. Esto significa que ya no podemos hacer lo que deseamos, lo que nos dictan nuestros sentimientos, sino que debemos comprometernos, como lo estuvo Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Una vez que hemos desarrollado el dominio propio, este nos lleva a la estabilidad, es decir, a la paciencia o a la resistencia. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, es la capacidad de esperar con una buena actitud. De tal manera que mientras esperamos, aún nuestras vidas esparcen ese dulce aroma delante del Señor. De acuerdo, es fácil exhalar ese aroma cuando las cosas marchan como esperamos, pero es mucho más difícil cuando todo está en contra nuestra. Cuando todos a nuestro alrededor están recibiendo respuestas a sus oraciones, mientras que las nuestras parecen rebotar en el techo. A veces parece que Dios fuera sordo, que por alguna razón que no podemos comprender se negará a escucharnos. Todos pasamos por esos momentos. La prueba consiste en qué clase de aroma o fragancia exhalamos en esos momentos. Luego nuestra estabilidad, paciencia y resistencia desarrolla lo que denominamos piedad. Es entonces cuando comenzamos a escuchar una oleada de mensajes sobre la santidad. ¿Por qué? Porque Dios enfatiza cada una de esas virtudes cristianas, una por una, de manera ordenada. Nos está llevando a un punto determinado, nos está llevando hacia Él, haciéndonos aptos para estar en su santa presencia. Nos está preparando para utilizarnos en el gran avivamiento final. Después de la piedad viene el afecto fraternal, como lo denomina la versión Reina Valera. Ese tipo de afecto fraternal o bondad produce el verdadero amor cristiano, que es como la Amplified Bible, la Biblia ampliada. Traduce la palabra griega ágape, refiriéndose al tipo de amor que Dios prodiga. Vístanse de humildad. Igualmente, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Cuando comencé este estudio sobre la boca, el Señor me reveló mediante esta fórmula que yo estaba un poco atrás del amor ágape. Al mirar hacia atrás, escrutando mi vida hasta ese punto, pude ver que el Señor me ha traído a través de cada una de estas etapas del crecimiento cristiano. Ahora me está diciendo que ya era el momento de hacer lo que Pedro dice, vestirme con la humildad de Cristo. Creo que el Señor le está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo.
Debemos ponernos la capa de la humildad, la mansedumbre, la bondad y la gentileza. Debemos usarla en el mundo donde es necesario actuar como Jesús, exhalando una dulce y placentera fragancia y teniendo una personalidad apacible. Después de que recibí este mensaje del Señor, estuve ministrando en una reunión. Al final del servicio se me acercó un hombre diciendo: yo siento que esto será solo una confirmación, pero tengo una palabra del Señor para usted. Citó este pasaje de 2 de Pedro 1, 4, 9 y luego agregó: el Señor dice que usted está en la etapa de la bondad y después viene el reino. Ahora bien, tal como lo he advertido, soy muy cuidadosa en recibir palabras personales por medio de otros, pero en este caso no había manera de que fuera accidental. Esas palabras me animaron mucho porque entendí que eran una confirmación de lo que Dios ya me había mostrado. Esté dispuesto a cambiar. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 18. El cambio que debe ocurrir en cada uno de nosotros no se produce por nuestro esfuerzo o por las buenas obras. Ocurre por conocer a Dios de manera personal e íntima. En este capítulo final, no le voy a decir 7 cosas que debe hacer para crecer en el conocimiento del Señor. Le voy a decir cuál es su responsabilidad. La confesión es buena. Hace que ocurran cosas en la vida del creyente, pero no cambia al hombre interior. Ciertos programas de oración son buenos, ayudan a desarrollar la disciplina espiritual, pero tampoco producen cambios en el ser interior. La lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia y muchos otros ejercicios similares son buenos. Son actos que cada creyente debe practicar, pero no cambian al hombre interior. Hay una sola manera de cambiar al ser interior y es sentarse en la presencia de Dios, permitiéndole obrar internamente. Y es en este preciso instante, la iglesia del Señor se esfuerza y lucha procurando cambiar. Dios me ha revelado que Él apreciaría mucho si solamente le contempláramos en su palabra y le permitiéramos al Espíritu Santo transformarnos a su imagen. Nosotros, los carismáticos, hemos llegado a ser tan religiosos. De hecho, tenemos nuestra propia religión, lo hemos planeado y programado todo en nuestra vida espiritual. Y no hay nada de malo en la disciplina y el orden. Pero si planeamos y programamos dejando a Dios fuera de la escena, entonces tenemos un tremendo problema entre las manos. Lo único que nos puede cambiar a usted y a mí es llegar ante la presencia de Dios, confiando y esperando que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. No le estoy desafiando a que vaya y procure ser bondadoso, humilde, amable o amoroso. Si ese es el mensaje que ha recibido de este libro, terminará frustrado. Este mensaje no tiene como fin arrojar sobre usted condenación por lo que es o por lo que ha sido. Su propósito es alentarle mediante lo que puede ser, si está dispuesto a someterse al Espíritu del Dios viviente. El Señor está buscando personas que estén dispuestas a ser cambiadas de lo que ahora son, a lo que solo Él puede lograr que sean. El primer paso es el proceso. En ese proceso, generalmente, implica un cambio en la manera de hablar. Fue una realidad en el caso de Abraham y Sarai, quienes tuvieron que aprender a ser llamados con otros nombres. Lo fue para Moisés, quien quiso excusarse porque no podía hablar con propiedad debido a problemas vocales. Fue una realidad para Isaías, quien dijo que era un hombre de labios inmundos y vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Fue cierto en el caso de Jeremías, quien adujo que era muy joven para ser vocero del Señor. Y también será una realidad en su caso y en el mío. Si estamos dispuestos a ser cambiados, el Señor nos transformará y transfigurará a su manera y en su tiempo, mientras nuestro ser interior mantiene la comunión con Él. ¿Cómo tener la experiencia de la relación con el Señor? Para finalizar, me gustaría compartir con usted las siguientes citas tomadas de un libro titulado Experimentando las profundidades de Jesucristo. Y allí, en su espíritu, mora el Señor. O, cuando usted haya aprendido a morar en Él, su divina presencia disolverá la dureza de su alma,
y cuando esa dureza se derrita, su alma exhalará preciosas fragancias. Piense en ello por un momento. Dios mora en su espíritu, pero usted tiene que aprender a morar allí con Él. Llevar fruto no es el resultado de la asistencia a la iglesia, las vigilias de oración, la lectura de la Biblia, una confesión positiva, con todos los buenos que pueden ser todos estos actos. Es el resultado de morar con el Señor y de permitirle morar en usted. Su divina presencia derrite la dureza de su alma para que las dulces fragancias puedan emanar de ella. ¿Desea usted cambiar? ¿Quiere dejar de ser áspero, duro, cortante y sofocador? ¿Quiere ser humilde, manso, amable y bondadoso? ¿Quiere ser como Jesús? Entonces aprenda a tener comunión con Él para que pueda desarrollar en usted una lengua y un espíritu apacible.